Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy tu abogado laboral y en este vídeo vamos a hablar sobre el contrato fijo discontinuo, un tipo de contrato laboral que está ganando cada vez más popularidad en España. ¿Qué es el contrato fijo discontinuo? El contrato fijo discontinuo se caracteriza por tener una prestación de servicios cíclica o intermitente, con periodos de actividad y periodos de inactividad. Es decir, no existe una necesidad de trabajo durante todo el año, sino solo una temporada que se repite cada año. Sin embargo, es un contrato indefinido, pues no tiene fecha de finalización. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajarás y percibirás salarios solo durante los periodos de actividad. No trabajarás todo el año. Pero ojo, es un contrato fijo, no temporal, por lo que todos los años en las mismas fechas deberás ser llamado al trabajo. Desde la reforma de 2022 se ha convertido en un contrato mucho más usado, ya que la reforma ha hecho hincapié en que los contratos temporales deben ser más excepcionales, intentando reforzar más el uso del contrato fijo discontinuo para así asegurar más la permanencia en la empresa del trabajador. ¿Y cómo se regula el contrato fijo discontinuo? Bien, este se regula en el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, que establece las normas básicas para este tipo de contrato. Además, las regulaciones complementarias pueden encontrarse en los convenios colectivos de cada sector. Requisitos del contrato. Debe ser hecho por escrito, no cabe el contrato verbal. Además, se debe precisar el periodo de actividad, la jornada y la distribución horaria. Estos extremos pueden quedar abiertos y algo indeterminados si no es posible conocerlos en el momento de firmar el contrato. El resto de requisitos, sobre todo los que tienen que ver con el llamamiento, es decir, los requisitos que debe de seguir la empresa para llamar al trabajador al trabajo cada temporada, suelen regularse en el convenio colectivo que te aplica, lo que comentaba antes. En todo caso, ten en cuenta que el llamamiento lo tiene que hacer por escrito, quedando constancia de que se produce. No vale que te llamen verbalmente. ¿Y cómo diferenciamos el contrato fijo discontinuo de otros contratos? En 2022 se produjo una importante reforma laboral del Estatuto de los Trabajadores en España. A raíz de esta, se podría decir que hay 4 grandes tipos de contratos laborales actualmente. Por un lado tenemos el contrato fijo ordinario. Es en el cual el trabajador presta servicios de manera continua durante todo el año. El contrato no tiene fecha de finalización. Por otro lado, tenemos los contratos temporales. El trabajador presta servicios durante un tiempo determinado para cubrir una necesidad extraordinaria, no fija ni periódica de la empresa. Hay una fecha de comienzo y otra fecha de fin determinadas. Luego tenemos el contrato formativo. Son contratos vinculados a un plan de estudios durante el estudio o poco tiempo después de acabar un nivel formativo específico. Por otro lado, tenemos el contrato fijo discontinuo. Se trata de una actividad que se repite cíclicamente en el tiempo todos los años. Cada año se comienza y se acaba la actividad en fechas más o menos determinadas. Pero ojo, el contrato en sí no tiene fecha de finalización, por lo que en realidad eres un trabajador fijo, no temporal. Algunos ejemplos de trabajos que se consideran fijos discontinuos son los siguientes. El típico sería el del sector de la educación y centros escolares, profesores, personal de limpieza, personal de comedor, cuidadores, transporte escolar, etc. Otro ejemplo típico es del sector agrícola, trabajadores de la recolección, otros trabajadores de temporada, etc. Y en general hablamos de actividades estacionales, socorristas, personal de limpieza, personal de entrenamiento, empleados de restauración y ocio, personal de hoteles, etc. ¿Y por qué se consideran fijos discontinuos? Estos trabajos comparten algunas características que los convierten en fijos discontinuos. La primera sería que la prestación de servicios es cíclica e intermitente. Se realizan durante periodos específicos del año, coincidiendo con momentos de mayor demanda. Además, hay una existencia de una relación estable entre la empresa y el trabajador, como decía antes. El trabajador no es contratado de forma puntual ni temporal, sino que existe una relación laboral duradera en el tiempo, aunque con periodos de inactividad. Además, hay una expectativa razonable de volver a ser llamado a trabajar. El trabajador tiene la expectativa fundada de ser readmitido en la empresa en los siguientes periodos de actividad que se repitan cada año. Pero es importante recordar que en cada caso debe ser analizado de forma individualizada, ya que no todos los trabajos que se realizan de forma estacional o cíclica se consideran fijos discontinuos. ¿Y cómo cotizan a la Seguridad Social los trabajadores con contrato fijo discontinuo? Bien, estos trabajadores cotizan a la Seguridad Social solo durante los periodos de actividad. Durante la inactividad no se cotiza nada. ¿Y qué antigüedad tiene un fijo discontinuo? Para calcular la antigüedad se tienen en cuenta tanto los periodos de actividad como de no actividad. Esto es importante sobre todo para calcular los extras salariales como la antigüedad. Pero cuidado, para calcular las indemnizaciones solo se deben de tener en cuenta los periodos de actividad.
Preguntas frecuentes. ¿Qué ocurre si la empresa no me readmite en el siguiente periodo de actividad? Si la empresa no te readmite en el siguiente periodo de actividad sin causa justificada, puedes impugnar la decisión ante la jurisdicción social, porque se considerará un despido. Es decir, el trabajador tiene el derecho a ser llamado al trabajo, siendo una obligación de la empresa hacerlo. Eso sí, si te llaman y no acudes a trabajar, se considerará una dimisión por tu parte. ¿Y tengo derecho a vacaciones y a los demás derechos laborales durante los periodos de inactividad? Sí, tienes derecho a vacaciones y a los demás derechos laborales durante los periodos de inactividad, en proporción al tiempo trabajado durante el año, es decir, en proporción al tiempo de actividad real. Además, es importante decir que los fijos discontinuos tienen derecho a ser informados de las vacantes fijas ordinarias que surjan en la empresa, teniendo prevalencia a las nuevas contrataciones. ¿Y sería posible hacer un contrato fijo discontinuo a jornada parcial? Perfectamente, si es posible si lo permite el convenio colectivo, si no, no. ¿Cómo sé si tengo un contrato fijo discontinuo? Normalmente lo pone en tu contrato, si no, en tu nómina o vida laboral, el código de contrato que debe figurar es el 300. ¿Tengo derecho al paro si soy fijo discontinuo? Sí, al igual que otras prestaciones como la maternidad, paternidad, baja médica, etc. ¿Y puedo trabajar para otras empresas durante el periodo de inactividad? Sí, siempre que no tengas una cláusula de exclusividad o no competencia. Esto ha sido todo. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.